Centro de Medicina Hiperbárica. Hablamos en esta charla acerca de las bondades, del alcance que tiene en diferentes afecciones y los resultados a largo plazo. Esta es la medicina del presente y el futuro. Nos encontramos en el Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. Vamos a hablar con la doctora Nina Subotina, como es habitual. Nina, buenas noches, ¿cómo estás? Acabas de llegar de Ámsterdam, donde se celebró el Congreso Anual de Medicina Hiperbárica. Cuando hablamos de este lugar, hablamos de la cuna de la medicina hiperbárica. Así es. Donde traes muchas novedades al respecto. Sí. Primero que fue un congreso y un lugar como muy emocionante. Toda la medicina hiperbárica científica que contamos desde los estudios del doctor Boerema, que fue un cirujano, y tengo que decir algunas palabras de él porque es padre de medicina hiperbárica moderna. Ajá. Y a partir de sus estudios empieza la medicina hiperbárica en todo el mundo. En 1959, él publica un trabajo, un artículo científico que llama La vida sin sangre. Parece imposible, sí. ¿sí? Y demostró que era posible. Ajá. Entonces, ¿qué hizo él? Él puso los chanchitos a la cámara hiperbárica a 3 atmósferas respirando oxígeno puro. Les reemplazó su sangre con solución fisiológica. Normalmente tenemos 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre y los chanchitos tenían 0.5, medio gramo. Es decir, la condición imposible para vivir. Imposible para vivir, y le digo que a partir de 8 gramos se hacen las transfusiones. Ajá. Si uno tiene 8 gramos, ya es el límite, necesita transfusiones. Entonces, doctor Boerema escribe que fue tan raro ver estos animalitos que se hicieron blancos como un lienzo. Ajá. Pero conservaron todo su vigor y energía. ¿Por qué blancos? Porque nuestro color de la piel nos da la hemoglobina, que claro, es la proteína que transporta el oxígeno, y su color es rojo. Al faltar sangre empalidecemos. Claro. ¿No es cierto? Así es. Ahora, estos chanchitos seguían con la misma vitalidad como si tuvieran sangre. Así es. Después el doctor en la misma cámara le reemplaza, le devuelve la sangre. Los animalitos se hacen rosaditos otra vez, siguen con la misma energía, salen de la cámara, sí, y siguen viviendo. Y entonces él escribe un artículo primero en holandés que se llama La vida sin sangre. Yo después le doy sí, un dibujito de la primera hoja de este artículo. Sí. Y este artículo estimuló muchísimos estudios en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra razón principal de muchas patologías es justamente falta de oxígeno. Doctor Boerema demostró que se puede agregar oxígeno de otra manera. ¿Cómo? Usando las leyes de física. Y estas leyes dicen que con mayor presión los gases se hacen más solubles en líquidos. A medida aumenta la presión, más solubles. Sí. A 3 atmósferas aumenta muchísimo la solubilidad de oxígeno en plasma o sangre. Entonces, ¿cómo vivían estos chanchitos? Ellos tenían más o menos un 6% de volumen de oxígeno dentro de su solución fisiológica que llenaba sus vasos sanguíneos. Sí. ¿Y qué son estos 6%? Es la diferencia entre la sangre arterial y venosa. Es lo que extrae de cada 100 mililitros de sangre nuestro organismo en reposo. ¿Esto no afectó el trabajo del corazón? De ninguna manera. El corazón seguía trabajando, todos los órganos seguían trabajando. ¿Por qué? Porque todos los órganos podían extraer justo la cantidad necesaria de oxígeno para seguir viviendo. Entonces,
aunque antes se conocía la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica se conoce desde 1662, cuando el clérigo inglés Sí, Henshaw inventó una cámara. Él observó que alguna gente se sentían más con mayor presión, otras con menor presión cuando como empieza la lluvia, y inventó la cámara donde cambiaba la presión. Pero ¿cómo se construía una cámara en esa época? ¿Cómo hay, era? hay una foto que es una cámara pequeña como un cilindro Sí, de madera, y este cilindro estaba juntado con tipo fuelle para aumentar la presión o para bajar la presión. Entonces no hubo muchos cambios. ajá, En el siglo XIX fue un tratamiento muy de moda. Se llamaban institutos neumáticos, donde la gente rica venían Sí. y respiraban con mayor presión. sí, Bien, aunque no era oxígeno que ahora damos respirar dentro de la cámara hiperbárica. claro, que esta es la diferencia de hoy a la cámara Claro, hiperbárica. pero igual, cuando uno aumenta y hay mayor cantidad de aire, igual uno como extrae un poquito más de oxígeno cuando hay más aire. Me contabas, Nina, que por ejemplo hay días donde decimos, uy, hay alta presión o baja presión y uno se siente como más desganado. Y la mayoría de gente sí. Y por ejemplo, algunos se quejan que les duelen las articulaciones, los huesos, más bien si tienen algún problema. Y esto es muy bien entendible. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, bien, primero somos como gente de atmósfera 1, ¿sí? Si vivimos en Bolivia y en altiplano, ya somos gente de altura 3000 y pico. Y que nos sentimos apunados, ¿no? Cuando sí, uno venimos nosotros, pero la gente que vive ahí Sí. ya están acostumbrados, tienen Claro. unos efectos fisiológicos que les permiten adaptarse Claro. perfectamente a esta. porque nacieron en esa altura. Claro, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos Claro. para transportar el Ajá. oxígeno. Pero si baja la presión, como vivimos en el equilibrio, cuando subimos ahí al altiplano, se baja la presión, también se baja la presión dentro de nuestro organismo. Claro. Por ¿sí? eso la importancia de la cámara hiperbárica, ¿no? En, Así es. en esos lugares. Y sí, en Bolivia ahora hay algunas cámaras hiperbáricas, están desarrollándose en pleno desarrollo. Y bien. Me contabas en otras entrevistas, Nina, que muchas veces los jugadores cuando van a estos lugares que tienen diferente altura, de repente toman alguna sesión de cámara hiperbárica justamente para no apurarse. Sería lindo llevar la cámara junto con Claro. ellos. Pero el tema es que después que uno sale de la cámara hiperbárica, enseguida baja la cantidad de oxígeno. Entonces, esto como no dura mucho, pero pensando en entrenamiento, en este caso habría que hacer varias sesiones en la cámara hipobárica con menor presión. Pero cuando uno está agotado después del partido muy difícil, ahí sí, como burbuja de Nadal. Claro. Y yo conozco al médico de Mallorca que trató a Nadal por algunas de sus lesiones. Y sí, Nadal iba también a la cámara hiperbárica. Porque muchas lesiones tienen, se mejoran, Mirá, ¿no? Después de la cámara hiperbárica. Todos deberían ir. Hoy hablaron, no sé de quién parece que tiene un desgarro. ¿Qué es un desgarro? Es el músculo donde algo se rompieron, algunas miofibrillas y también sufren siempre vasos sanguíneos. Claro. ¿sí? Sí. Entonces, no hay buena oxigenación del tejido. ¿Qué pasa? Aparece tejido fibroso. ¿Por qué el deportista siempre se desgarra en el mismo lugar donde fue el desgarro anterior? ¿Por qué? El tejido fibroso no necesita tanto oxígeno. Aparece, el músculo necesita oxígeno. Aparece tejido fibroso y no es tan elástico como el músculo. Entonces, si se desgarra en el mismo lugar. Yo que propongo, se desgarró, vaya a la cámara. Claro. No espere 15 días, que esto, que otro, que no va, que sigue con Sería problemas. la mejor solución la cámara hiperbárica. Así es.
Así es. Nina, para recordar un poco a la audiencia, ¿qué tipo de patologías trata la cámara hiperbárica? Mire, la cámara hiperbárica trata diferentes tipos de patología, pero tienen una cosa común, es justamente falta de oxígeno, que puede ser local o general. Local, pie diabético, por ejemplo. Ajá. En muchos pacientes que tienen pie diabético, con muchos años de diabetes y mal control de glucosa, se tapan las arterias, entonces ya viene un hilito de sangre. Claro. Nosotros, cuando metemos pacientes dentro de la cámara hiperbárica, respira oxígeno y por más que tiene este hilito, viene la sangre súper oxigenada. Tiene mayor cantidad de oxígeno disuelto. La que llega con mejor calidad Llega por la con mejor oxigenación. calidad, entonces se cura la lesión. Claro, claro. Y si hablamos de falta de oxígeno general, son intoxicados por monóxido de carbono. Claro. Nosotros somos prestadores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y atendemos los pacientes de los hospitales de agudos. Sí. Nos mandan los pacientes estos que fueron víctimas de intoxicación por monóxido de carbono. Por ejemplo, este año, este invierno, tratamos casi 150 pacientes. Que fueron intoxicados por monóxido. Por monóxido. ¿No? Es un trabajo muy duro, muy arduo. ¿Por qué? Porque hay que prestar atención las 24 horas. Claro, están de guardia las 24 horas, sí, ¿no? Sí, bien. Ya en verano no existe esta necesidad, entonces un poco... más relajados. Sí. Pero el invierno es siempre difícil para nosotros, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque antes no se sabía esto. Pensaba, ok, le damos oxígeno a la superficie y el paciente se recupera. Sí. Pero en muchos casos, si intoxicación fue moderada o grave, tiene una cierta probabilidad de tener complicaciones neurológicas. Hay que ver el grado de intoxicación. Claro. Entonces, si cumple con ciertos requisitos, debe ir a la cámara hiperbárica para evitar posterior problemas neurológicos. Ajá, exactamente. Sí. Nina, como siempre, tan clara, tan didáctica para explicarle al público porque la importancia. Doy curso a la distancia. Sí. Está en www.ninasubotina.com. Sí. Curso. Este curso está auspiciado por Asociación Médica Argentina. Sí. Consiste de 10 módulos teóricos. Después de 10 módulos teóricos uno puede venir acá porque también hay mucha necesidad y también se interesan la gente en toda la América Latina. Está creciendo medicina hiperbárica en todos los países de América Latina y después ya con una semana, digamos, de práctica, además ya muchos tienen la práctica, lo que le falta es fundamentos y bases muy sólidos. ¿Por qué? Porque medicina hiperbárica es parte de la medicina basada en la evidencia. Que esos fundamentos se imparten a través de aquí, ¿no? Del Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. Sí, y directamente en internet por ninasubotina.com. Sí, vamos a repetir nuevamente, la página es www.ninasubotina.com. Y el teléfono al que pueden comunicarse es el 4963-0030. Sí. Nina, como siempre, un placer que seas tan clara. Muchas gracias y gracias por el interés y para difundir, porque realmente es la medicina de futuro. Sin ninguna duda, para nosotros es un placer y agradecerte esta posibilidad de que nos enseñes lo que significa la verdadera medicina hiperbárica. Gracias. Gracias. Buenas noches.